en este caso, al ejercicio número 1, ¿ya? El ejercicio número 1 allí nos dice si para el sistema la cantidad de movimiento es de módulo 50 kilogramos por metro entre segundo, calcule la rapidez, ¿ya? Calcule la rapidez de B. Vamos con algo muy sencillo, ¿ya? Esto sería correspondiente al ejercicio número 1. Ya, entonces, mientras van analizando también ustedes, yo voy haciendo el gráfico correspondiente para poder analizar a ver este tipo de movimiento. Muchos de repente ya lo han resuelto, ya al ojo lo han sacado, pero vamos primero por lo básico, por lo sencillo, y luego poco a poco estaríamos agregando muchos mayores o más conceptos. ¿De acuerdo? Más conceptos entonces. Entonces, a ver por aquí, vamos a tener las dos partículas, el movimiento de los dos móviles en dos ejes cartesianos, ¿ya? Aquí tienes a los 6 metros por unidad de segundo y aquí tienes la velocidad B, ¿ya? B y A respectivamente. Bien, entonces vamos a ver los datos, las masas correspondientes. La masa de A, 5 kilogramos, ¿ya? Masa de A, 5 kilogramos, y la masa de B, equivalente a 8 kilogramos. Bien. A ver, vamos entonces con la resolución de este ejercicio. ¿Ya? Muy bien. A ver, nosotros tenemos aquí sus correspondientes velocidades, sus módulos, ¿ya? Pero recordemos que la cantidad de movimiento siempre se está asociando a los ejes cartesianos X, Y. Siempre vamos a asociar a esos ejes cartesianos. Entonces, a ver, aquí al costadito, vamos a hacer una pequeña acotación y acostumbrémonos a trabajar con vectores unitarios, ¿ya? El eje X y el eje cartesiano Y. ¿De acuerdo? Entonces, en el enunciado nos dice, si para el sistema la cantidad de movimiento es de módulo 50 kilogramos, o sea, ya tenemos el módulo, ¿cuánto es la rapidez del móvil B? O sea, V es lo que vamos a hallar, ¿ya? Entonces, a ver, jovencitos, lo que vamos a hacer aquí entonces es determinar la cantidad de movimiento del sistema, pero lo voy a hacer en forma vectorial primero. Cantidad de movimiento para el sistema. ¿Cuántas partículas forman parte de mi sistema? 2. ¿Listo? A y B. Entonces va a ser igual entonces, a ver aquí, masa de A por la velocidad de A, más la masa de B por la velocidad de B. De esa manera. Ya, recordemos que la cantidad de movimiento, a ver, lo hicimos en la teoría, la cantidad de movimiento viene a ser masa multiplicada por la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a reemplazar, pero en forma vectorial, ¿ya? Tendríamos entonces cantidad de movimiento del sistema, masa de A. La masa de A me dice que es de 5 kilogramos, ¿ya? Entonces, 5 kilogramos por la velocidad de A. La velocidad de A. El móvil A está en el eje cartesiano Y. Entonces, la velocidad sería 0 en X, 6 en Y. O de lo contrario, voy a escribir de esta forma. 0i más 6j. De esa forma. Porque está en el eje cartesiano Y, que es J. Más la masa de B. ¿Cuánto es la masa de B? Me dice que es de 8 kilogramos. Entonces, masa multiplicado por la velocidad. Ahora la velocidad de la partícula B. Voy a ponerle simplemente aquí V. ¿Ya? V. Pero esta velocidad de B, esta V está yendo hacia la izquierda. Entonces voy a poner así, ¿eh? Mira, menos VI, porque está en el eje cartesiano X, Y.
no tiene componentes en J. Más sería, aquí, más 0J. De esa forma. De esa forma. Entonces, yo voy a tener la cantidad de movimiento del sistema de partículas. En forma vectorial todavía. ¿Cuánto tendríamos aquí? 0i más 30J. Por una parte tendríamos aquí. Entonces, más, aquí, menos 8v y más 0J. Esta sería la cantidad de movimiento del sistema. Si nosotros únicamente trabajamos con sus componentes, tanto I y J, ¿cuánto sería mi resultado de la cantidad de movimiento de este sistema? A ver, ¿cuánto sería la cantidad de movimiento para el sistema? Menos 8v y más 30J. Esta sería la cantidad de movimiento para el sistema vectorial, pero en forma vectorial. El dato nos dice que esta cantidad de movimiento tiene un módulo. A ver, y si le sacamos el módulo a esta cantidad de movimiento, vamos por aquí. El módulo de la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual 8v, voy a poner así, menos 8 veces v elevado al cuadrado, voy a poner así, más 30 elevado al cuadrado, ¿ya? 30 elevado al cuadrado. Pero la cantidad de movimiento del sistema me dice que viene a ser 50 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aquí voy a reemplazar por 50. Es 50. Y este 50 lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, tendrías aquí 2500. Va a ser igual a 64v cuadrado más 900. Finalmente tendría aquí, a ver, 1600 igual a 64v cuadrado. Le sacamos a todo, le podríamos sacar raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tendrías aquí? Una raíz cuadrada, o 1600 entre 64, y le sacamos la raíz cuadrada. Y nos piden determinar precisamente cuánto viene a ser la rapidez. Eso es lo que nos están pidiendo determinar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tendrías 1600 entre 64? Tendrías 25, raíz cuadrada, 5. Esto es lo que nos piden allá. ¿Ya? Entonces, por ser el ejercicio 1, algo sencillo y elemental, vamos a nosotros trabajarlo de esta forma, secuencialmente, paso a paso, ¿ya? Poco a poco ya vamos a estar obviando más adelante algunas otras cuestiones más y ya lo haremos de manera ya más directa. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en esto corresponde o en esto consistiría el ejercicio número 1. ¿Ya? Ahí está la resolución de este primer caso de aplicación. Algunos me dicen, no, profe, le voy a tomar un pantallazo. Ya, muy bien, hazle una captura, un screenshot, listo, y ahí tienes. ¿Ya? Listo. Esto para el ejercicio número 1. A ver. Muy bien. A ver, ¿está claro? A ver, ¿dónde estás por aquí? A ver, alguien. A ver, Meche, ¿está claro? Mechis. Sí, profesor, sí está claro todo. Muy bien, Mechis, listo. Ya, sí. Casi le preguntamos ahorita a Medalit Cristina, pero ahora recuerdo que es la tutora. Muy bien, no debemos equivocarnos. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Hola, Mungi, ¿cómo estás? Cristiano. Muy bien, chicos. Entonces, en esto este ejercicio corresponde al número 1, ¿ya? A ver,
Vamos a partir de algo de lo elemental, ¿ya? Y vamos a ir subiendo poquito a poquito algunas otras notaciones adicionales. Ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. Vamos a ver por aquí de qué se trata. Muy bien. Vamos a pasar entonces al ejercicio número 2. Voy a anotar a ver a partir de aquí. Al ejercicio número 2. Ya de igual manera está en función a las coordenadas cartesianas, x, y, cada uno de los cuerpos que presentan ciertas velocidades. Entonces, para este desarrollo ya vamos a estar obviando algunas propiedades, algunos elementos que hemos estado viendo en el ejercicio número 1. Ya lo hacemos ya un poquito ya más directo. ¿De acuerdo? Ya de manera más directa. A ver, vamos a colocar las respectivas masas. 2 kilogramos y la velocidad 5 metros por unidad de segundo. Y por aquí tenemos otra partícula que está en este caso muy solitaria, de 1 kilogramo. ¿Ya? Está viajando entonces a 8 metros por segundo. Así. 8 metros por segundo. Muy bien. Se muestran los sistemas en cuestión. Bien. Entonces vamos a desarrollar, a ver, este ejercicio relativamente elemental para poder nosotros ya familiarizarnos con las propiedades, con las ecuaciones. Ya, entonces, a ver, vamos a desarrollar. Ya nos están dando las coordenadas cartesianas x, y. Entonces, a ver, cantidad de movimiento del sistema, lo hacemos de manera directa, a ver. Cantidad de movimiento del sistema de partículas, ¿ya? La cantidad de movimiento del sistema. ¿Cuántas partículas forman parte de mi sistema? 3, ¿ya? Sería masa por velocidad. A ver, vamos a trabajar de esta manera. Masa, 3, multiplicado por la velocidad. Velocidad en forma vectorial, 6i, porque está en el eje X. Más cantidad de movimiento de esta partícula. Masa por velocidad. Sería masa 2 por la velocidad es 5, pero 5 es negativo, va hacia abajo. Sería menos 5, y como está en el eje cartesiano Y, sería menos 5 J, de esa manera. Más masa por la velocidad. La velocidad es 8i, pero hacia la izquierda. Menos 8i. Ese sería mi planteamiento inicial. De esa manera lo plantearía en forma inicial. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema de partículas tendrías 18i menos 10j menos 8i. Ya tienen entonces ya la cantidad de movimiento del sistema de partículas. 18 menos 8 tendrías 10i menos 10j.
no olvidemos, de todas maneras, las unidades. Kilogramos, metro por unidad de segundo. Entonces, este sería el desarrollo para este ejercicio. Muy bien, chicos, entonces, ahí está. Ese sería el planteamiento y nuestro desarrollo de este ejercicio. Vamos avanzando ya con algo un poquito de mayor complejidad. A ver, poquito a poquito. Vamos a ir con el ejercicio número 3, ¿ya? Mientras van tomando algunas notas por allí, voy a graficar el ejercicio número 3. Y ahí luego lo ponemos en pantalla. A ver, ejercicio número 3. Ya, vamos a ver. Vamos a ver despacio hasta que se estabilice la imagen. Muy bien, en algunas ocasiones por cuestiones de la internet a veces se hace un poquito difuso, pero vamos a hacerlo despacio. Para el ejercicio número 3, ¿ya? Para el ejercicio número 3 en cuestión, a ver, nos dice el enunciado. A ver, ahí está. Me dice, si la esfera, luego del impacto, que dura 0,02 segundos, rebota, ya, rebota, con 6 metros por segundo, calcule el módulo de la fuerza media del muro. El módulo de la fuerza media del muro. Ahora, para esta partícula nos están dando la masa. La masa nos dice que es de 2 kilogramos. Esa viene a ser la masa de este muro. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos con la resolución. Listo. A ver, nos dice que la esfera, luego del impacto, rebota con 6 metros por segundo. O sea, inicialmente está viajando hacia la derecha. Impacta aquí con la pared y luego rebota. Rebota esta esferita. Al rebotar, lo hace, nos dice, con 6 metros por segundo. Así. 6 metros por unidad de segundo. La misma masa. ¿Ya? ¿Cuánto viene a ser la fuerza media del muro? Ahora, el muro o la pared en este caso está actuando con una fuerza que hace que esta esferita rebote. Entonces, la fuerza media del muro la tendríamos de esta forma. Así. Entonces, aquí está precisamente la fuerza media. ¿Listo? La fuerza media del muro. La fuerza media es la que hace que esta partícula rebote. ¿Ya? Bien, entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos plantear, a ver, este ejercicio? Es más, nos da un dato que dice que el impacto dura 0,02 segundos. Entonces, aquí, en el impacto, existe un intervalo de tiempo de 0,02 segundos. Es el intervalo de tiempo, entonces. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, nosotros sabemos que en este caso existe una variación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento está cambiando, está variando la cantidad de movimiento. La masa tiene una velocidad y luego
se presenta otra velocidad, por aquí. Voy a nombrar, a ver, por ejemplo, a esta velocidad, velocidad inicial, y esta sería velocidad final después del impacto. Entonces, en la teoría nosotros habíamos visto que la variación de la velocidad multiplicado por la masa, vamos a ordenarnos aquí, masa por variación de velocidad era variación de cantidad de movimiento. Y la variación de la cantidad de movimiento se debía a la fuerza media multiplicado por el intervalo de tiempo. Ahora, la fuerza media es un vector. Tengamos en cuenta eso, ¿ya? Bien, reemplacemos los datos. A ver, la masa es de 2 kilogramos. Muy bien, 2 kilogramos. Variación de velocidad sería velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Los 6, ya el de rebote, pero los 6 va hacia la izquierda. Menos 6. Voy a ponerla. Menos 6i. Esto es velocidad final. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial hacia la derecha. Sería 14i. Porque también está en el eje cartesiano. Entonces, mira, velocidad final menos velocidad inicial. Esto es masa por variación de velocidad. Igual a la fuerza media, es una magnitud de tipo vectorial, multiplicado por el intervalo de tiempo, 0,02 segundos. 0,02 segundos. Entonces, la fuerza media va a tener un valor en forma vectorial. Tendría aquí menos 12, perdón, aquí ya sería menos 20, por 2 sería menos 40. Menos 40i entre 0,02. Pero en el enunciado nos están pidiendo determinar cuánto viene a ser, nos dice, el módulo. El módulo. ¿Ya? Nos están pidiendo el módulo. Porque si yo resuelvo en forma vectorial, aquí tendríamos menos 40i. Entre 0,02 tendrías menos 2000. Menos 2000 y newtons. Este sería el resultado de esta operación. Pero nos piden el módulo. Módulo únicamente, entonces, le sacamos fuerza media. Al módulo no le interesa la dirección ni el sentido. Simplemente sería 2000 newtons. O sea, 2 kilonewtons. Esta sería entonces la fuerza media que está aplicándose en el muro. Ahora, esta fuerza media multiplicado por el intervalo de tiempo, ¿esto qué venía a ser? Era el impulso. Era el impulso. Pues inclusive aquí en este ejercicio yo podría haber determinado también el impulso respectivamente. ¿Ya? Entonces, esta teoría la hemos visto la semana pasada y simplemente lo que estamos haciendo es su aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto entonces en cuanto al ejercicio número 3. Muy bien. Algo similar vamos a tener para el cuarto ejercicio de aplicación. Algo parecido vamos a tener para el cuarto ejercicio de aplicación. Bien, una partícula está comenzando su movimiento desde una determinada altura, desde un punto A, y, bueno, en algún momento se ubica en un punto llamado punto B. ¿Ya? Las coordenadas cartesianas nos la están dando como dato. A ver, entonces, para este siguiente ejercicio, dice, si la esfera de 5 kilogramos emplea 2 segundos, ¿ya? La masa, 5 kilogramos.
emplea, nos dice, 2 segundos en recorrer el tramo AB, ¿ya? Calcule el impulso de la fuerza de resistencia del aire. Considere que la esfera, dice, pasa por B con 16 metros por segundo. Muy bien, vamos a poner a ver aquí, por B. Está pasando por B, entonces, con una determinada rapidez, ¿ya? La rapidez nos dice que viene a ser 16 metros por segundo. ¿Ya? La esferita entonces está pasando por ese punto B. Nos dice el dato que ha transcurrido 2 segundos. 2 segundos. Entonces, aquí tendríamos el intervalo de tiempo equivalente a los 2 segundos. Listo. Tenemos entonces nuestro gráfico y vamos a determinar el impulso entonces. Vamos a calcular aquí el impulso desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Desde el punto A hasta el punto B. Bueno, chicos, entonces, a ver, nos ubicamos en esta parte y comenzamos con nuestra resolución. Nos piden determinar el impulso, ¿ya? A ver, sabemos aquí de que el impulso se puede calcular de dos formas. Lo hemos visto en el ejercicio número 3. El impulso lo podemos calcular como una variación de la cantidad de movimiento. Variación de la cantidad de movimiento. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y cantidad de movimiento final sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. De esta manera determinamos el impulso. Y el impulso es una magnitud de tipo vectorial. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar el impulso de la fuerza de resistencia del aire. En este movimiento, se supone que cuando esta partícula está cayendo, el aire efectúa una fuerza de resistencia que se opone al movimiento. Si la partícula desciende, entonces la fuerza de resistencia del aire estaría hacia arriba. La fuerza de resistencia, o llámese la fuerza de rozamiento, ¿ya? Pero, además, el impulso es la fuerza de rozamiento por la variación del tiempo, ¿ya? Por una variación de tiempo en este caso. Tengo la masa que es constante. Tengo la variación de la velocidad. ¿Qué pasaría si no existe fuerza de rozamiento? La velocidad aquí sería 20 metros por segundo. Sería caída libre. Pero esto ya es una situación ya más real. Poco a poco la física se va haciendo más realista. Ya los conceptos van relacionándose con situaciones ya más naturales. En caída libre eso es ideal. Eso es ideal. Entonces aquí esto es más real porque ya se está considerando una resistencia. Entonces ya no es 20. Pues, si fuera caída libre sería luego de 2 segundos 20. Entonces ya estamos considerando esta velocidad final dentro del impulso para la fuerza de rozamiento. Entonces decimos lo siguiente, que el impulso realizado por la fuerza de rozamiento, porque es la fuerza de rozamiento la que está actuando aquí, simplemente vamos a tener la masa. Pues, ¿cuánto es la masa? 5 kilogramos por la variación de velocidad. Velocidad final, ya esta velocidad es la consecuencia de la fuerza de rozamiento. 16, voy a poner aquí J, porque estamos en el eje cartesiano Y. Y el 16, un poquito más aquí, 16 negativo, porque está yendo hacia abajo, menos la velocidad inicial, 0. 0. Aquí, 0. Entonces, el impulso de la fuerza de rozamiento va a ser precisamente negativo. 5 por menos 16 sería menos 80 J newtons segundo. Newton segundo viene a ser la unidad del impulso. Estamos en el eje cartesiano Y. Entonces,
aquí estaríamos teniendo entonces el impulso de la fuerza de resistencia del aire. La resistencia del aire, de todas maneras, se opone al movimiento. Entonces, igual que el trabajo, la fuerza de rozamiento genera un trabajo negativo porque se oponía al desplazamiento. También se está oponiendo al deslizamiento o al desplazamiento que tiene la partícula. ¿Ya? O sea, si nosotros utilizamos la segunda ley de Newton, también se podría hacer. Si utilizo la segunda ley de Newton, yo voy a tener que determinar el impulso de la fuerza de rozamiento con esta ecuación. Fuerza de rozamiento por intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es 2 segundos. Tendría que calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, un alcance por aquí. Si yo voy a utilizar la segunda ley de Newton, ¿qué podríamos decir? Fuerzas a favor del movimiento sería el peso. 5 kilogramos, 50 newtons. Pero en este caso no nos dan gravedad 10, entonces no nos va a salir con exactitud. Entonces, directamente utilizamos esta notación. Ya, pues no me dan gravedad 10. Porque yo podría hacer peso 20 menos 16 igual a masa por aceleración. Conociendo la aceleración, puedo decir fuerzas a favor menos fuerzas en contra, y ya tendría la fuerza de rozamiento. Porque ya tengo la diferencia de velocidades y tengo el tiempo. Entonces, puedo determinar la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento, por los 2 segundos, voy a tener un valor igual, ya utilizando la segunda ley de Newton. La semana pasada habíamos demostrado que la segunda ley de Newton precisamente era cantidad de movimiento, ¿no? Variación de la cantidad de movimiento en un determinado intervalo de tiempo, ¿ya? Esto entonces en cuanto al ejercicio número 4 de aplicación. A ver, para el siguiente caso de aplicación, el ejercicio número 5. A ver, por aquí. Para el ejercicio 5, ¿qué nos dice el enunciado? Para un cuerpo que realiza movimiento circunferencial uniforme con 4 metros por segundo, calcule el módulo del impulso resultante cuando el radio barre 90 grados. Cuando el radio barre 90 grados. Entonces, a ver, mientras van analizando, a ver, voy a recrear en forma gráfica lo que sucede con esta masa que está en este tipo de movimiento. ¿Ya? A ver, vamos a ver de qué manera podríamos nosotros analizar esta situación problemita aquí. ¿Ya? A ver, dice que un cuerpo realiza movimiento circunferencial uniforme. Veamos entonces qué es lo que ocurre entonces con el movimiento. Bien. Se trata del movimiento circunferencial uniforme de una partícula y en un momento, en un instante de su movimiento, pues este móvil presentará una velocidad, ¿ya? Este móvil va a presentar una velocidad, chicos. Entonces, a ver, la velocidad la vamos a suponer en este punto, así, de esta forma. Tiene una velocidad. Y luego que barre 90 grados, su velocidad va a tener esta dirección y sentido. Así, de esa manera. ¿Ya? Ahora,
Si se trata de un movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Uniforme, con 4 metros por segundo, entonces el módulo de la velocidad no va a cambiar. Ya, aquí vamos a tener 4 metros por segundo de rapidez, 4 metros por segundo de rapidez. O sea, no cambia. ¿Por qué? Porque se trata, me dice, de un movimiento circular uniforme. Ojo que en el movimiento circular uniforme existe variación de velocidad y esa variación de la velocidad se debe a la aceleración centrípeta. ¿Ya? A la aceleración centrípeta. Entonces, a ver, ¿qué hacemos bajo estas circunstancias? Nos piden determinar el módulo del impulso. Desde este punto a este punto. ¿Cuánto viene a ser el módulo del impulso? Me dice. Ya, para esta trayectoria. Ya. Voy a asumir entonces que estos 4 metros por segundo en este punto es la velocidad inicial. En forma vectorial. Y aquí sería la velocidad final. Ahí está. Pero ¿qué sabemos con respecto al impulso? Nuevamente, el impulso viene a ser la variación de la cantidad de movimiento. Y entonces el impulso tenemos de esta forma. Variación de cantidad de movimiento. Masa multiplicado por la velocidad final menos la velocidad inicial. De esa forma. Allí tendríamos al impulso. ¿De acuerdo? Entonces, la masa la tenemos. En el dato me dice que la masa viene a ser 2 kilogramos. ¿Bien? Masa 2 kilogramos. Pero, ¿qué pasa con las velocidades? ¿Qué sucede con las velocidades? Está cambiando. Hay una variación de esta velocidad. Pero esto está dándose en forma vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Yo tengo el vector velocidad final. Que está por aquí. Y lo voy a graficar aquí, a ver. De esta manera. En forma vectorial. Esta sería la velocidad final del móvil. Velocidad final. Estoy extrayendo este vector. Si me dicen menos velocidad inicial, menos, quiere decir que si la velocidad inicial está hacia arriba, menos sería hacia abajo. Entonces, vamos a tener por aquí hacia abajo. Hacia abajo. Así, de esta forma. Y aquí tendrías menos velocidad inicial. Pero estas dos velocidades vienen a ser perpendiculares. Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a encontrar la velocidad resultante de estos dos vectores. A ver, recordando un poquito nuestra teoría vectorial, nosotros vamos a tener por aquí la velocidad resultante. El cambio de la velocidad estaría por aquí. ¿A qué es igual este cambio de velocidad? Va a ser igual velocidad final menos velocidad inicial. Y precisamente eso es lo que necesitamos. Ahora, recién vamos con los módulos. ¿Cuánto es este módulo? 4 metros por segundo. Este módulo, 4 metros por segundo. Entonces, el módulo de la velocidad final menos la velocidad inicial sería 4 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. El enunciado nos está pidiendo precisamente determinar el módulo del impulso. El módulo del impulso. Entonces, si me piden módulo de impulso, tendría que tener así. Módulo de impulso, módulo de la diferencia de velocidades. Y ese módulo lo tienes aquí. Entonces, el impulso, ya en forma modular, sería igual a la masa. La masa, dice, de esta esferita es equivalente a 2 kilogramos. Sería masa
multiplicado por el módulo de la velocidad final menos inicial. Y aquí está. 4 raíz cuadrada de 2. Entonces, el módulo del impulso tendría un equivalente a 8 raíz cuadrada de 2 newtons segundo. Este sería entonces el módulo del impulso. ¿Ya? El módulo del impulso entonces lo tenemos por aquí. 8 raíz cuadrada de 2 metros, o perdón, newtons por unidad de segundo. ¿Bien? Entonces estamos determinando el impulso como una variación de la cantidad de movimiento. Profesor, ¿Sí? tenía una pregunta respecto a la pregunta 4. Es que ese impulso que sacamos de la fuerza de rozamiento, ¿es teórico o es en la realidad? Porque en la realidad no sería el impulso neto, así. No, pues, o sea, no son situaciones en realidad, o sea, reales. Nosotros sabemos que para utilizar, por ejemplo, en temas de física, pero se ajusta, se aproxima a una realidad. Porque, a ver, nosotros hemos calculado, por ejemplo, estos 16 metros por segundo. Pero si hablamos, por ejemplo, a ver, si utilizamos, digamos, como les decía, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿ya? Esta masa tiene un peso. El peso. La masa es de 5 kilogramos. El peso sería 50 newtons, pero considerando gravedad 10. Pero en realidad no es gravedad 10, pues no, es 9,81. Entonces, por eso les decía que estos 16 metros por segundo ya, o sea, el enunciado se ajusta casi a una realidad, pero en realidad no sería necesariamente 16, pues. Porque si utilizara, por ejemplo, a ver, la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que tendríamos? Se supone que esta partícula está descendiendo con una aceleración. Con una aceleración. Entonces, fuerzas a favor de la aceleración tendríamos aquí 50. Menos fuerzas contrarias sería la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a masa por aceleración. Y la masa es 5. Multiplicado por la aceleración. ¿Qué necesito para poder determinar la fuerza resultante? La aceleración. ¿Y de dónde saco la aceleración? De la variación de velocidades. Entonces tendría velocidad final 16. Va a ser igual a la velocidad inicial 0. Como está descendiendo el móvil, más aceleración por tiempo. La aceleración sería A multiplicado por el tiempo, que son los 2 segundos, por 2. Entonces la aceleración voy a tener un equivalente a 8 metros por unidad de segundo elevado al cuadrado. Entonces, si ya tengo la aceleración de 8, miren lo que va a resultar. Aquí voy a tener 8. Entonces, la fuerza de rozamiento, voy a tener un equivalente a ¿cuánto? Sería 10. 10 sería la fuerza de rozamiento. Y si yo multiplico la fuerza de rozamiento por el tiempo, entonces nos va a salir otro valor. Pero esta fórmula que estoy aplicando aquí, esta fórmula que es cinemática, movimiento vertical de caída libre, movimiento rectilíneo, uniformemente variado, ¿ya? ¿Esta fórmula trabaja con datos ideales o datos reales? Esta fórmula es ideal. Esta fórmula es ideal. Las fórmulas de los movimientos en cinemática, MRU, MRV, son ideales. Es por eso que yo no voy a considerar esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí me va a salir otro resultado. Lo que trabajo es directamente ya con los datos que me están dando, que se asemeja ya pues a una realidad. Pues si yo trabajo con esta de aquí, esto es ideal. Esta aceleración de 8 en realidad no sucede, pues. Es ideal. Es más, estoy trabajando con gravedad 10. Entonces, lo único que hacemos es trabajar con estos datos ya, con los datos que me está dando el problema. Con estos de aquí nada más. Entonces, como verás, son ejercicios, o sea, elementales y sencillos. Entonces, no hay más cosas que analizar que directamente, en algunos casos, una aplicación directa de ecuación o de fórmulas en este caso. ¿Ya? Igual a la del trabajo también, por ejemplo, teníamos hace un momento. ¿Ya? A ver, esto lo vamos a comprobar porque la fuerza también no solamente es constante. Poco a poco la física con la energía, el trabajo, impulso, cantidad de movimiento se hace un poquito más completa. Entonces, las fuerzas no son
constantes en algunos casos. Las fuerzas son, pues, en realidad, las fuerzas son variables, porque se sufre fricción, se sufre desgastes. Y vamos a ver precisamente en el ejercicio número 6, se trata del trabajo o del impulso resultante cuando se trata ya de una fuerza que viene a ser, en este caso, variable, ya cuando la fuerza está variando, ya cuando la fuerza varía o cambia. A ver. Cuando la fuerza viene a ser variable. Listo. A ver, ejercicio número 6. Nos dice que sobre un bloque están actuando dos fuerzas. Ya, vamos a ver con un gráfico que presenta estas dos fuerzas. Ya. Bien, tenemos la fuerza 2 y por aquí la fuerza 1 sobre una masa. Pero se da el caso que para estas dos fuerzas, una de ellas viene a ser variable. Una de las fuerzas viene a ser variable. ¿Ya? Y está variando en función del tiempo. Segundos, y por aquí tenemos la fuerza 2 en unidades Newton. ¿Ya? Entonces va de 0, del tiempo 0 hasta un tiempo 5 segundos. De un tiempo 0 a un instante de tiempo 5 segundos. Ya, veamos entonces, 0, 5, aquí tienes 10, y aquí este punto es 50. Ya, así se está presentando el enunciado. Ya, a ver, hacemos un pequeño repaso de este enunciado. A ver, aquí nos dice, sobre el bloque actúa una fuerza 1, dice, de 20 newtons. Ya, vamos a darle el dato respectivo. 20 newtons. La fuerza 1. Y la fuerza 2, que es una fuerza variable tal como muestra la gráfica, determina el módulo del impulso resultante sobre el bloque desde el tiempo 0 hasta el tiempo 5. ¿Ya? Nos piden determinar el módulo del impulso resultante desde 0 hasta 5. A ver, módulo del impulso resultante entonces, de 0 a 5. ¿Ya? Bien. Veamos entonces cómo nosotros analizamos esta situación. Vale, hagámoslo entonces de esta forma. Impulso resultante. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre esta masa? Dos fuerzas. ¿Ya? Tenemos un eje cartesiano de acuerdo al gráfico. X, Y. Las fuerzas 1 y 2 son paralelas. Entonces, el impulso resultante, o llámese impulso neto, porque existe más de una fuerza, impulso neto va a ser igual al impulso ¿de quién? De la fuerza 1 más el impulso de la fuerza 2. Eso es lo que tenemos, ¿ya? El impulso de la fuerza 1 más el impulso de la fuerza 2. Este sería el impulso neto, o llamado también impulso resultante. Entonces nos dice el impulso desde tiempo 0 hasta el tiempo 5. Pero ya hemos visto anteriormente que el impulso se podía calcular de dos formas cuando el impulso era constante, a partir de una fuerza constante, como la fuerza
media multiplicado por el intervalo de tiempo. De esa manera. La otra forma de calcular el impulso era masa por velocidad final menos velocidad inicial. Y cuando tenemos una fuerza que es variable, el impulso en la teoría lo hemos visto, viene a ser el área. Desde 0 hasta 5. Entonces, aquí tenemos un área. El área va a ser igual al módulo del impulso de la fuerza F2, de la fuerza 2, ¿ya? De la fuerza, porque la fuerza 2 es la que es variable. Entonces, reemplazamos nuestros datos y comenzamos a resolver. A ver, impulso neto. Siempre no olvidemos que es una magnitud vectorial. Va a ser igual. Impulso de la fuerza 1. La fuerza 1 a la izquierda menos fuerza media 20 multiplicado por el intervalo de tiempo. Me dice de 0 a 5. Sería 5. Como es vectorial, le agrego el i. Más el impulso de la fuerza 2, pero el impulso es el área. Entonces, el área sería base mayor, 50, más base menor, 10, dividido entre 2, así, base mayor más base menor entre 2, multiplicado por 5. Y, porque también estamos en el eje cartesiano X. Entonces, aquí tendremos al impulso que nos están pidiendo, impulso resultante, o llámese impulso neto. ¿Listo? Impulso resultante o impulso neto. Tendrías aquí 60 entre 2, 30, 150. Menos 100 y nos están pidiendo determinar, ahí por eso que el dato nos dice, determine el módulo del impulso. Bajo estas condiciones nada más me saldría como resultado 50, ¿no? Más me saldría más 50 y newtons segundo. Pero como me piden el módulo, al módulo no le importa la dirección ni sentido. Simplemente impulso neto igual a 50. 50 newtons segundo. Al impulso neto, en forma modular, no le interesa la dirección ni sentido. Entonces directamente estaríamos con esta respuesta que nos están pidiendo determinar. ¿Ya? Entonces estamos viendo la otra forma, cuando se trata de una fuerza que viene a ser variable, impulso neto. Y luego seguimos, vamos a ver de qué se trata el ejercicio número 7. De repente vamos a utilizar la otra forma de la determinación del impulso. ¿Ya? Y a ver si lo hacemos ya de manera un poquito más directa. A ver por aquí. Para el ejercicio número 7. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de hacerlo de una manera más directa. Bien. Ya. Listo, para que no les empañe el brillo. Muy bien. A ver, dice ejercicio número 7. Para el bloque, ahí tienes un bloquecito de 5 kilogramos. Determine el módulo del impulso resultante en el último segundo de su movimiento. Si en este me dice que recorre 3 metros. A ver, luego vamos a poner en pantalla el enunciado. A ver. Se está presentando de esta forma. Por aquí tenemos la masa. ¿Ya? La masa que en este punto tiene una determinada velocidad, una rapidez. Dice que ¿cuál es el módulo del impulso durante el último segundo de su movimiento? Voy a suponer aquí
que este móvil se sigue desplazando. Y por aquí tienes al último segundo de su movimiento. Por aquí. Entonces, aquí está la superficie de contacto por la cual se está trasladando nuestra partícula o nuestro móvil. Entonces, en el último segundo de su movimiento, me dice. A ver. Aquí. Un segundo. Es el último segundo de su movimiento. Entonces, aquí la velocidad va a ser igual a 0. Ya se detuvo. Ya se detuvo. Si en este dice que recorre 3 metros, o sea, en este último segundo de su movimiento, recorre una longitud de 3 metros. 3 metros. Bien. Entonces, ¿cuánto viene a ser el módulo del impulso resultante? El impulso, la otra forma de trabajar con el impulso, viene a ser variación de la cantidad de movimiento. Velocidad final menos velocidad inicial. Y nos piden determinar precisamente el módulo de este impulso. A ver, yo tengo la velocidad final, 0. Solamente para esta trayectoria desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí. Me faltaría la velocidad inicial en este punto nada más, aquí, en este tramo. Entonces, yo no sé cuánto será pues esta velocidad inicial para este tramo, porque la velocidad final es 0. El tiempo es 1, pero la distancia es 3. Si utilizamos los números de Galileo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, podríamos decir nosotros de que la aceleración, a ver aquí, 6. ¿Ya? Vamos a poner por aquí. Ojo, la aceleración, 6 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración es contraria al movimiento. Se opone al movimiento la aceleración por aquí. Entonces vamos a poner así. Así estaría graficando la aceleración. ¿Por qué 6? A ver, yo le sacaría de manera directa la aceleración 6 por los números de Galileo. En un segundo, ¿cómo funciona esto de los números de Galileo? Es K. Esto K cuando ya este punto es 0. Un segundo antes será 3K. Un segundo antes, 5K. 7K, 9K son los números de Galileo. ¿Y de qué manera se determinaba el número de Galileo? Igual que en el movimiento vertical de caída libre, viene a ser la aceleración dividida entre 2. Entonces, mira, si K vale 3, K vale 3, la aceleración vale 6, pues hemos deducido directamente. Si ya tengo la aceleración, desaceleración 6, ya podría saber cuánto es la velocidad un segundo antes. 6 metros por segundo. Y la velocidad un segundo antes sería 12. Un segundo antes, 18. Quiere decir que la velocidad en cada segundo va disminuyendo de 6 en 6. Entonces, 6, 0. Y listo. Prácticamente nuestro ejercicio ya estaría resuelto bajo estas condiciones. Entonces, siempre, no olvidemos. Impulso, masa. ¿Cuánto es la masa de la partícula? 5 kilogramos. Masa multiplicado por velocidad final, 0, menos la velocidad inicial, 6. Y 6i. Acostúmbrese a trabajar con vectores unitarios I, J. Unidades, newtons, segundo. Entonces, el impulso va a ser igual a menos 30 y newtons segundo. Este sería el impulso. Este sería el impulso.
¿Ya? Pero, una vez más, ¿qué nos piden determinar? El módulo. Al módulo, nuevamente, no le interesa la dirección ni sentido. El módulo simplemente sería 30 newtons segundo. Módulo. Recordando un poquito Galileo, movimiento rectilíneo uniformemente variado, la constante de Galileo que estamos utilizando para la resolución de este ejercicio. ¿Ya? Ahí está, entonces estamos con el ejercicio número 7. Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a darnos un poquito más de tiempo. Ya de repente en el siguiente receso, de 7 a 7 y 10, 6 y 55 estaríamos avanzando. Lo hago para poder tratar de avanzar lo más que podamos, ¿ya? Pero unos 15 minutitos para poder descansar un poquito la visión. ¿Listo? Entonces, ahí está. Tendríamos el ejercicio número 7. Bien. En el siguiente ejercicio nos dice, a ver, estamos por aquí, para la esfera de 4 kilogramos que se suelta, calcule su cantidad de movimiento luego de un segundo en kilogramos metro por segundo. Calcule, me dice, su cantidad de movimiento luego de un segundo. Calcule su cantidad de movimiento luego de un segundo en kilogramos metro por unidad de segundo. Entonces, aquí en este caso no nos están diciendo calcule el módulo de la cantidad de movimiento. Nos dice calcule la cantidad de movimiento. Entonces, se trata de una magnitud de tipo vectorial con la cual vamos a trabajar. Entonces, adicionalmente, ya en el ejercicio mismo, nos está mencionando los ejes cartesianos. X, Y de referencia. ¿Ya? Eje X y el eje Y. ¿Ya? Los ejes referenciales por aquí. En X y en Y. Bien, entonces, vamos a ver qué hacemos en este caso, cómo resolvemos este ejercicio. Vamos entonces con nuestra resolución. ¿Ya? Vamos con la resolución. Listo. A ver. Ya nos dan como dato la masa. Ya, velocidad se suelta, dice esta esferita. Y nos dan el dato de la masa. La masa es de 4 kilogramos. 4 kilogramos. Muy bien, 4 kilogramos de masa. Entonces, para comenzar, la superficie nos dice también que es lisa. O sea, no hay fricción en este caso, entonces se va a hacer un poquito más sencillo. A ver, la cantidad de movimiento luego de un segundo. A ver, ¿qué sucede con esta masita? Desciende a través de la pendiente que está por aquí. Y en algún momento de su trayectoria va a presentar una determinada velocidad. ¿Ya? Pero nos dice que ha transcurrido un segundo.
transcurre un segundo. Un segundo de su movimiento. Entonces, en este punto, ¿cuánto sería la velocidad que tiene esta masa? En este punto, ¿cuánto sería la velocidad que lleva esta masa? ¿Ya? En forma vectorial. A ver, necesitamos la aceleración. Necesitamos la aceleración, porque comienza con velocidad cero conforme va descendiendo. Esta masita va a estar aumentando su velocidad. Entonces, va a tener aquí una aceleración. Ya, tiene una aceleración este móvil. Vamos a calcular a ver esa aceleración. Vamos a hacerlo a ver aquí acostadito para poder recordar un poquito el tema de dinámica. ¿Ya? Esta es la pendiente. Tenemos a la masa en movimiento. ¿Ya? Esta masa tiene peso. ¿Sí? Tiene peso. El peso vertical hacia abajo. ¿Ya? Voy a poner aquí el peso como masa por gravedad, el peso. El peso lo vamos a descomponer en dos componentes, en dos fuerzas, una fuerza paralela y una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, al realizar la descomposición, nosotros vamos a tener precisamente las dos fuerzas componentes. Así. Tendríamos las dos componentes perpendiculares. Si este ángulo vale 30, aquí el ángulo también vale 30 grados. Entonces, si esto es perpendicular, sería masa-gravedad. Esta componente de aquí sería igual a la masa-gravedad seno de 30. Y la reacción normal tendrías masa-gravedad coseno de 30 grados. Sería la otra componente. ¿Ya? Entonces, como esta esferita está descendiendo, les decía que la aceleración está por aquí. Aquí está la aceleración de esta partícula. Así, de esta forma. Allí está la aceleración. Entonces, si utilizamos la dinámica lineal, ¿qué podríamos decir al respecto? Que fuerzas a favor de la aceleración menos fuerzas contrarias igual a masa por aceleración. Pero esas fuerzas tienen que ser paralelas a la aceleración. Entonces, fuerzas a favor de la aceleración. Masa, gravedad, seno de 30. La masa es 4 kilogramos. De acuerdo a los datos, gravedad 10. La masa sería 40. 40 seno de 30 sería 20. Entonces, fuerzas a favor de la aceleración, 20. Menos fuerzas contrarias a la aceleración, no hay porque la superficie es lisa. Entonces, va a ser igual a la masa, 4 kilogramos, multiplicada por la aceleración. Entonces, aquí tienes, pues, la aceleración de 5 metros por unidad de segundo al cuadrado. Si ya conozco la aceleración, entonces ya puedo determinar cuánto viene a ser la velocidad del móvil al cabo de un segundo. A ver, velocidad inicial 0, luego de un segundo, con aceleración 5, entonces la velocidad va a aumentar en cada segundo de 5 en 5. Sería 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15, 20, 25, así sucesivamente. Entonces, en este punto se va a tener una velocidad paralela a la superficie. Lo graficamos de esta forma. Esta sería la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad aquí? 5 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos precisamente a los 5 metros por segundo. Descomponemos esta velocidad en dos vectores.
X, Y. De esta forma. Eje cartesiano X y el eje cartesiano Y. De esa manera. Así tendríamos a las dos componentes. ¿Sí? A las dos componentes. Aquí tendríamos los 30 grados. Entonces aquí sería 2,5 metros por segundo. Esta componente sería 2,5 raíz cuadrada de 3 metros por segundo. Entonces K raíz de 3, 2K. Entonces ya tenemos la velocidad al cabo de un segundo. En forma vectorial, la velocidad sería 2,5 raíz cuadrada de 3 y menos 2,5 J, no olvidemos las unidades, metros por unidad de segundo. Esta viene a ser la velocidad al cabo de un segundo. Pero nos están pidiendo la cantidad de movimiento. Entonces sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, cantidad de movimiento. La masa es 4 kilogramos. 4 por 2,5 tendrías 10 raíz cuadrada de 3 y menos 4 por 2,5, 10 J. Esta es la cantidad de movimiento. Kilogramos metro por unidad de segundo. Ahí está. Esta sería entonces la cantidad de movimiento para este ejercicio que nos están pidiendo determinar. ¿Ya? Ahí está la cantidad de movimiento entonces en el ejercicio número 8. ¿Sí? En el ejercicio número 8. Bien. A ver, para darnos un tiempito para poder descansar y quedarnos aquí en el ejercicio número 9. Vale. Para el ejercicio número 9. Vamos a ver. Bien. A ver, en el ejercicio número 9 me dice, si se sabe que la esfera rebota con la misma rapidez y que su velocidad se desvía 120 grados, calcule el módulo del impulso resultante producto del choque. A ver, la esfera dice que rebota con la misma rapidez y la velocidad se desvía 120 grados. Esta sería la velocidad inicial, 10 metros por segundo. Choca y va a rebotar desviándose, nos dice, 120 grados. De esta manera. El enunciado me dice, rebota con la misma rapidez. También 10 metros por segundo, entonces. Está rebotando con la misma rapidez. ¿Ya? ¿Cuánto se ha desviado? 120 grados. Aquí. 120 grados. Entonces, en forma vectorial yo voy a tener aquí la velocidad inicial. Después del choque, tengo la velocidad final.
después del choque. ¿Qué necesito para poder determinar el impulso? Nos dice determina el módulo del impulso. Necesito el módulo de la variación de las velocidades. Lo hemos hecho en el ejercicio de la circunferencia, cuando cambiaba a 90 grados, ¿no? O sea, hacemos de esa misma forma. Ahora, tengo que darle la forma de velocidad final menos velocidad inicial, porque nosotros sabemos que el impulso va a ser igual a la masa multiplicado por velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces necesito velocidad final y velocidad inicial. Es lo que necesitamos. La velocidad final está por aquí. La trasladamos igualita. Ya. Igualito. Pues aquí lo vamos a trasladar. Aquí tendrías a la velocidad final. Igualito estamos trasladando. Pero voy a dar el valor de menos velocidad inicial. Menos. O sea, invertimos el sentido. El sentido de la velocidad inicial. Este vector sería menos velocidad inicial. Entonces, podríamos utilizar aquí el método del paralelogramo para hallar dicho módulo. ¿Ya? El método del paralelogramo. Pero yo creo que no es necesario. Mira, aquí el ángulo es 120 grados. Y la resultante estaría por aquí. La resultante la tendrías por aquí. Así. Esta resultante precisamente va a ser velocidad final menos velocidad inicial. En forma vectorial. Pero si me piden módulo del impulso, necesito módulo de esta diferencia. Necesito este módulo de la diferencia. De eso que está aquí. Entonces ahora vamos con los datos. ¿Cuánto es este tamaño? 10. ¿Cuánto es este tamaño? 10. Y si dos vectores son iguales y forman 120, la resultante es el mismo. Es el mismo. 10 metros por segundo. Y eso sería todo nuestro planteamiento. Reemplazamos los datos y ya está. Módulo del impulso. A ver, ponemos solamente así, impulso. Y así en el cachito encima porque es módulo. La masa. La masa está, a ver aquí nos dice la masa es de 5 kilogramos. Masa multiplicado velocidad final menos velocidad. Módulo, 10. 10. Entonces aquí está el módulo del impulso. Equivalente entonces a 50 newtons segundo. Nos están pidiendo determinar únicamente el módulo del impulso, en este caso para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos utilizando hasta este ejercicio, estamos en el ejercicio número 9. De esta manera estamos aplicando nuestra parte, corresponde a la teoría. Vamos a determinar entonces el impulso de la fuerza elástica. A ver, en este punto, antes de cortar esta cuerda, ¿qué es lo que presenta esta masa? Esta masa, nos dice que la masa es de 1 kilogramo. ¿Qué presenta esta masa? El resorte dice que está comprimido, está deformado, 20 centímetros. Entonces, en este punto estaría presentando una cantidad de energía. Una energía. Entonces, aquí tiene la masa, una energía inicial. ¿Qué tipo de energía mecánica va a ser esa si el resorte está comprimido? Va a ser una energía potencial elástica. Ahora, cuando la masa se corta la cuerda, la masa comienza a deslizarse y alcanza la longitud natural. Dice, el resorte alcanza la longitud natural. Si alcanza la longitud natural, desaparece la energía potencial elástica. Pero, ¿qué estaría presentando aquí esta masa? Una velocidad. Por lo tanto, aquí la energía final sería la energía cinética. Pero en el enunciado nos dice que la superficie es lisa. No hay fricción. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía? La energía se conserva. La energía, entonces, se va a conservar.
¿Qué podríamos decir al respecto entonces? Que la energía inicial, a ver, primera parte, principio de conservación de la energía. La energía inicial igual a la energía final. Esa sería mi base teórica. Reemplazamos a ver los datos, la información que nos da. La energía inicial es energía, entonces, energía potencial elástica va a ser igual a la energía cinética. ¿Sí? Energía potencial elástica igual a energía cinética. Energía potencial elástica. A ver. Un medio. De la constante de elasticidad, el dato me dice que es 100 newtons por metro. Se lo vamos abajito. Tendríamos un medio de 100 newtons por metro K por X al cuadrado, por la deformación elevada al cuadrado. ¿Cuánto me dice que está deformado inicialmente? 20 centímetros. 20 centímetros, hay que llevarlo a metro. 0,2 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la energía cinética. Cinética, un medio de la masa. La masa me dice que es de 1 kilogramo. Masa multiplicado por la rapidez elevado al cuadrado. Allí estaríamos teniendo esta información. ¿De acuerdo? Resolviendo, la rapidez sería 2 metros por segundo. Esa es la rapidez en este punto. Entonces nos dice, vamos a determinar el impulso de la fuerza elástica. El impulso de la fuerza elástica. ¿Ya? ¿Cuánto viene a ser? Me dice el impulso de esta fuerza elástica. Bien, a ver. El impulso, entonces, de la fuerza elástica en este punto. El impulso viene a ser el cambio de velocidad. Masa, velocidad final, menos velocidad inicial. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Entonces, me piden determinar el módulo del impulso. Porque aquí, así está en las claves. Bueno, no está solamente en unidades, en cantidades y unidades nada más. La masa me dice que es de 1 kilogramo. Módulo de velocidad final, 2. Menos módulo de velocidad inicial, 1. 2 menos 1, 2. Entonces el impulso ya directamente sería 2 newtons por unidad de segundo. Allí tendríamos entonces al módulo de nuestro impulso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera estamos aplicando esta otra propiedad del impulso. A ver, para el ejercicio número 11, ¿ya? Para el ejercicio número 11, que lo estamos poniendo en el gráfico, ¿ya? Para el ejercicio número 11, ya ver, dice, sobre un bloque actúa una fuerza, una F sub K, es una fuerza de rozamiento cinético de 10 newtons, ¿ya? Esa fuerza de rozamiento cinético va a ser, en nuestro caso, constante. Constante. ¿Ya? Si el bloque se dirige a la derecha, la fuerza de rozamiento cinético será hacia la izquierda. Y si es hacia la izquierda, dice que viene a ser de 10 newtons. 10 newtons. Esta es la fuerza de rozamiento cinético de forma constante. ¿Ya? Hacia la izquierda. Entonces, a ver, calcule el impulso resultante sobre el bloque desde el instante mostrado hasta el tiempo igual a 3 segundos. Desde el instante mostrado. A ver, nos dice desde el tiempo 1 segundo.
desde este instante, hasta el tiempo 3. Entonces, por aquí tendríamos en el gráfico de la fuerza variable desde 1 a 3. Así, de esa forma. ¿Ya? Desde 1 hasta 3. 1 a 3. ¿Ya? Desde 1 hacia 3. Cuando el tiempo es 1, ustedes ya son unos tromes en esto. ¿Cuánto sería la fuerza? Cuando el tiempo es 3, ¿cuánto sería su correspondiente fuerza? Entonces aquí vamos a tener un área. Un área. Entonces el área, ¿qué es lo que nos va a determinar el área? El impulso de la fuerza F. El área de ese trapecio sería el impulso de la fuerza F. ¿Cuántas fuerzas están actuando? 2. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar el impulso resultante. Ya en un ejercicio anterior habíamos visto esto de impulso a partir de una fuerza resultante. Entonces, el impulso, así, impulso resultante, no es otra cosa que el impulso neto. El impulso neto. Y el impulso neto va a ser igual al impulso de la fuerza de rozamiento más el impulso de la fuerza F. Y aquí tendrías entonces al impulso neto o impulso resultante. Impulso de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se opone menos fuerza de rozamiento 10 multiplicado por el intervalo de tiempo. Porque habíamos mencionado que el impulso viene a ser fuerza media por intervalo de tiempo. Entonces, el impulso de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos fuerza de rozamiento por el intervalo de tiempo. Entonces, aquí tengo menos fuerza de rozamiento por el intervalo de tiempo de 1 a 3. El intervalo de tiempo sería 2. Más el impulso de la fuerza F. Pero la fuerza F genera un impulso con una fuerza variable. A ver. Todo yo. Entonces, a ver. Más el área, pues. A ver, calcúlense ese área de ese trapecio. Y entonces, a ver, díganme cuánto sería el impulso neto o el impulso resultante. Si hay respuesta, no hay respuesta. Si hay clave, no hay clave. O a ver. Y si la hay, ¿cuál sería la clave de respuestas? ¿Eh? A ver, ¿cuánto sería entonces? A ver, la fuerza o el impulso de la fuerza resultante en este caso. A ver, ¿cuánto tendríamos como impulso resultante o impulso neto en este caso?
Profesor, disculpe, ¿la resolución a dónde se la enviamos? Profesor, está silenciado, no se le puede escuchar, disculpe. Ah, ya, a través del chat, a través del chat. Ya, ok, gracias. Ajá. A través del chat. A ver, vamos por aquí. Muy bien. 20. Ya listo. Mi estimado Hanover. El Hanover. Muy bien, Jamín. André. Muy bien, Mechis. Listo. Bien. Muy bien, chicos. Ya. Candioti. Ya, Alessandro también. Listo. Excelente. Ya. Entonces, de esa forma, ya el ejercicio número 12, ya bueno, eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Vas a determinar la cantidad de movimiento antes del choque del sistema y la cantidad de movimiento después del choque del sistema. Y hemos visto cuando se trata de un sistema de partículas, hemos visto en el ejercicio 1 y 2. Entonces me dice cuánto es la variación de cantidad de movimiento, o sea, antes y después. ¿Ya? Muy bien. En el ejercicio número 1 de la práctica hay algo que es un poquito diferente, por eso lo voy a desarrollar aquí, ¿ya? De la práctica calificada. En el siguiente bloque de ejercicios. A ver, en el enunciado, por ejemplo, del ejercicio número 1, nos dice lo siguiente. Ya, esto ya viene a ser de la práctica calificada. Nos habla de centro de masa, ¿ya? De centro de masa. Por eso es que lo voy a desarrollar, ¿ya? Es importante conocer también este concepto. Nos dice que 3 esferas A, B y C de masas M, B es de masa 2M, vamos a poner 2M, y C de masa M, ya, me dice, respectivamente se mueven sobre un plano horizontal liso. Se mueven sobre un plano horizontal liso. ¿Ya? Ahora, no, obviamente no hay fricción. Nos dice ahora, si el centro de masa tiene una velocidad de menos 1, menos 1, el centro de masa, tiene una velocidad de menos 1, menos 1. Entonces vamos a poner aquí, velocidad del centro de masa es menos 1, menos 1. ¿Ya? Determine la velocidad de la esfera C. Esta velocidad que está aquí. Vamos a poner el cachito por aquí. La velocidad. Entonces, como son magnitudes de tipo vectorial, estamos trabajando con componentes. ¿Ya? Entonces, las componentes tendrían que ser también en forma vectorial X, Y o Y, J en el peor de los casos. ¿Ya? A ver, se trata de un sistema de partículas y esto se utiliza bastante en la conservación de la cantidad de movimiento.
Existen algunos problemas que te dice, por ejemplo, una granada explosiona y se divide en 3 partículas, cuyas velocidades son 1, 2 y 3. Pero el centro de masa de las 3 partículas sigue siendo el mismo. O sea, el centro de masa no cambia, ¿ya? Entonces, allí se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, es importante conocer esto. Estas 3 partículas tendrán un centro de masa. No sé, probablemente esté por aquí, por ejemplo. Allí está el centro de masa. Muy a pesar que estas partículas se están moviendo en esas direcciones y sentidos, el centro de masa dice presenta una velocidad de -1, -1. El centro de masa estaría dirigiéndose, a ver si vamos a dar esta notación, tendría un movimiento, ¿no? Un movimiento aproximado ahí. El centro de masa se está moviéndose por ahí. Entonces, se hace lo siguiente cuando se tiene un sistema de partículas. Para el centro de masa, es una ecuación que se utiliza también en la determinación de los centros de gravedad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de la velocidad del centro de masa, dependiendo cuántas partículas son las que forman parte de nuestro sistema, ¿ya? Depende de ello. Entonces, la ecuación es la siguiente. Masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2 más la masa 3 multiplicado por la velocidad 3. Pero todo ello dividido entre la suma de las masas, masa 1 más masa 2 más la masa 3 y así sucesivamente, ¿ya? Si hay solamente 2 masas, consideraré hasta 2. Si hay 3, como es este caso, 3 masas. Y si hay 4 masas, hasta 4. Si hay 5 y así sucesivamente. Ya, esta sería la velocidad del centro de masa en cuestión. Entonces, la velocidad del centro de masa, -1, -1. Ya, ponemos aquí, -1, -1. Masa 1, en este caso sería la masa A, por ejemplo. Masa A, M, por la velocidad de A, 4i. Voy a poner en forma cartesiana nada más, 4,0. Eso es la velocidad de A. Más la masa 2, 2m. 2m. Multiplicado por la velocidad de 2. A ver, la velocidad de 2, si nosotros descomponemos también en forma vectorial, tendríamos estas dos componentes de la velocidad de la masa B. Hacia abajito y a la izquierdita, así. De esta manera. Si esto vale 5, aquí tendrías 4 metros por segundo y 3 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la partícula 2, en este caso de B, en X, menos 4, ya, menos 4, coma, menos 3, menos 3. Así. Más la masa 3. La masa 3 es la masa C, M, multiplicado por la velocidad que vamos a determinar. Toda esta suma entre masa 1 más masa 2, masa 3. Masa 1, M, masa 2, 2m, masa 3, m, entre 4m sería. 4m. Esto ya corresponde a la parte matemática. ¿Cuánto sería la velocidad? Esta velocidad V. Vamos a tener aquí que masa se va, pues, ¿no? Y ya las operaciones son componentes con componentes. A ver,
la resultante entonces de este conjunto vectorial, la velocidad, esa velocidad es la que nos están pidiendo determinar, ¿ya? Entonces, esa es la velocidad del centro de masa. ¿De dónde me sale esta velocidad del centro de masa? Es un detalle que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué saco esta fórmula? ¿De dónde me ha salido esta fórmula? A ver. Esa fórmula lo único que hemos hecho es deducir de la cantidad de movimiento del sistema. De la cantidad de movimiento del sistema. De allí se ha deducido esta ecuación o esta formulita que está aquí. Y lo voy a hacer, a ver, aquí al costadito. Mira, a ver. Yo tengo, por ejemplo, aquí un sistema de partículas. Son 3 partículas. Cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento de la partícula A más la cantidad de movimiento de la partícula B más la cantidad de movimiento de la partícula C. Son 3 partículas aquí. Son 3 partículas aquí. Esa sería la cantidad de movimiento del sistema. Bien. Ahora, si la cantidad de movimiento se determina a partir de dicha operación, entonces, la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la masa del sistema multiplicado por la velocidad del sistema. Tendríamos la cantidad de movimiento de la partícula, masa de A, velocidad de A, más la masa de B, velocidad de B, más la masa de C, por la velocidad de C. De esa forma. De esa forma. Ahora, simplemente tendría aquí la velocidad del sistema. Tienes masa A, velocidad de A, más la masa de B, por la velocidad de B, más la masa de C, por la velocidad de C. Entre la masa del sistema y la masa del sistema es la sumatoria de masas. Masa A, masa B, masa C. Entonces, de esa manera nosotros estamos determinando esta formulita que está aquí, que no es otra cosa que la aplicación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas, ¿ya? Para un sistema de partículas. Esto sería entonces en cuestión al ejercicio número 1 que estamos teniendo por aquí. Ya, a ver, no sé cuánto sale esta respuesta que está aquí, en el ejercicio número 1. Y a ver, para analizar, para no equivocarnos, a ver, para el ejercicio número 2. A ver, dentro de mis criterios de evaluación, a ver, vamos a ver quiénes más participan, a ver, a través del chat nada más, a ver, ¿cuánto sería la respuesta 1? A ver. Muy bien, aquí, a ver. Julián, Lino, muy bien. Ya, a ver. Estoy chequeando, ¿eh? Estoy chequeando, a ver. ¿Quiénes se paran de su carpeta? A ver. ¿Quiénes paran fuera de sus sitios? Ahí está Mechis también, muy bien, Jared. Ajá, en mancha están participando aquí ahora todos. Allá, en mancha. Ya, listo, muy bien. Johara, Kelvin, Morelia, Daniel, Álvaro. Ya, ahí nomás ya, listo. Ya, muy bien. Muy bien, excelente. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a ver en cuanto al enunciado o a las proposiciones del ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. A ver, ¿qué nos dice aquí? Son preguntas de verdadero o falso. Vamos a verificar a ver ellas, ¿ya?
A ver, ¿qué nos dice por aquí? Si dos partículas, si dos partículas de diferentes masas, tienen la misma energía cinética, o sea, si dos partículas de diferentes masas tienen la misma energía cinética, entonces los módulos de sus cantidades de movimiento son iguales. ¿Cómo sería ver esa proposición? Y de todas maneras, para poder verificar, tenemos que hacerlo a través de una situación o de un ejemplo, ¿no? A ver, dos partículas de diferentes masas tienen la misma energía cinética. A ver, por ejemplo, partícula A y partícula B. Tienen, nos dice de acuerdo al dato, la misma energía cinética, pero tienen diferentes masas. La partícula A, por ejemplo, la masa va a ser m, y suponiendo que B, la masa 2m. ¿Ya? 2m. Ambos tienen, me dice, la misma energía cinética. Entonces, la energía cinética de A debe ser igual a la energía cinética de B. Eso es lo que debe ocurrir. Y para que esto se cumpla, A tendría que tener una velocidad, sabiendo que la energía cinética en A sería un medio de la masa multiplicado por la rapidez de A elevado al cuadrado, igual a un medio de la masa multiplicado por la rapidez de B elevada también al cuadrado. Deben ser iguales. Entonces, la rapidez de uno y otro deberían estar en una relación, ¿cierto? En una relación allí. Entonces, debería estar en una relación de 1 a 2. Ahora, sus cantidades de movimiento. Entonces, si esto ocurre, sus cantidades de movimiento serán iguales. ¿Son iguales o no son iguales? A ver, las cantidades de movimiento. Vamos a tener esto de aquí. Así. Entonces, a ver por aquí. La rapidez de A al cuadrado va a ser igual a 2 veces la rapidez de B elevado al cuadrado. O en su defecto, vamos a poner así, la rapidez de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 de la rapidez de B. Así, de esta forma. Entonces, sus cantidades de movimiento, de acuerdo a los datos, ¿son iguales? Sus cantidades de movimiento van a ser lo mismo, tanto de A o B. ¿Cuánto es la cantidad de movimiento de la masa A? Sería masa de A, m, por la velocidad de A. La cantidad de movimiento de A, entonces, sería masa de A por la velocidad de A. La velocidad de A. Raíz cuadrada de 2 de la rapidez de B. ¿Será igual a la cantidad de movimiento de B? Masa de B por la rapidez de B. Nos estamos dando cuenta que no son iguales. Son diferentes las cantidades de movimiento. Entonces, de acuerdo a la proposición, sería falsa. Si dos partículas de diferentes masas tienen la misma energía cinética, entonces los módulos de sus cantidades de movimiento no son iguales. ¿Ya? No son iguales. Esta proposición sería entonces falsa. ¿Sí? Proposición falsa en este caso. ¿Ya? Bien. La proposición número 2. A ver, vamos por aquí. Muy bien. Proposición número 2. Segunda proposición. A ver, ¿qué nos dice? Si dos objetos de masas finitas que están sobre una mesa lisa horizontal colisionan y uno de ellos inicialmente está en reposo,
¿Es posible que ambos queden en reposo luego de la colisión? A ver, ¿es posible eso? Dos masas finitas, ¿ya? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí una masa 1. Está con un movimiento. Dice, colisionan y uno de ellos está inicialmente en reposo. Velocidad 1 de la masa. Entonces tiene su movimiento por aquí. Y, por ejemplo, colisionan allá. Pero nos dice que una de ellas está en reposo. Una masa 2 igual a 0. Está en reposo. Chocan estas dos partículas. Entonces, ¿es posible que ambos queden en reposo luego de la colisión? ¿Será posible eso? A ver, si la superficie es lisa, no hay fricción y la fricción viene a ser una fuerza externa. Entonces, si no hay fricción, la cantidad de movimiento se conserva. La cantidad de movimiento antes y después de la colisión va a ser la misma. Entonces tú tendrías aquí la cantidad de movimiento antes igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Antes de la colisión tienes el equilibrio. Masa 1 por la velocidad 1. Más masa 2 por la velocidad 2, 0. Va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque. Más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Entonces nos dice, ¿es posible que ambos queden en reposo? Si ambos quedan en reposo, las velocidades tendrían que ser 0. Y precisamente eso no puede ocurrir. Yo no puedo tener aquí masa 1 por velocidad 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque 1 tiene velocidad. Esto no ocurre. Entonces, si ambos forman parte de un sistema y la superficie es lisa, antes existe una cantidad de movimiento del sistema, después también existe la misma cantidad de movimiento del sistema. Entonces, no podrían los dos, porque me dice, ¿es posible que ambos queden en reposo? No. Uno de ellos quizás podría quedarse en reposo, pero no los dos. Esta proposición también es falsa. Entonces, de esta manera. Tercera proposición. A ver, la tercera proposición. Luego de una colisión totalmente elástica entre dos partículas, la energía cinética del sistema cambia. A ver, luego de una colisión totalmente elástica. ¿Cuándo se dice que la colisión o los choques son elásticos? Cuando la cantidad de movimiento solamente cambia en función a su módulo, ¿ya? O cuando cambia en su función a su dirección, ¿ya? Por ejemplo, mira, tengo por aquí una partícula que está viajando con una rapidez. Por ejemplo, la rapidez es 2 metros por segundo. Colisiona y choca contra una superficie, ¿ya? Va a chocar contra una superficie. Colisiona, por ejemplo, por aquí. Entonces, aquí se estaría dando la colisión. Allí se da el choque. Y esta masa rebota. Ya, rebota aquí. Y el rebote lo hace con una rapidez. Pero si nos dice que la colisión es totalmente elástica, si es elástico, ya, si la colisión es elástica, totalmente elástica, completamente elástica, ¿qué es lo que ocurre? Tiene la misma rapidez. No confundas con perfectamente inelástico. Si es perfectamente inelástico, queda pegado ahí.
O sea, la partícula va, choca y no rebota. Elástico rebota con la misma rapidez. Entonces, el enunciado te dice, luego de una colisión elástica, totalmente elástica, o sea, perfecta, entre dos partículas, en este caso puede ser una partícula y la otra partícula, por ejemplo, esto es una pared, que total es otra partícula, ¿ya? Antes y después. La energía cinética del sistema cambia. ¿Cuánto es la energía cinética antes? Una energía tal. Después es la misma. Para el sistema, ahora. Pero profesor, aquí está chocando contra una pared. Ya fue, pero si aquí pones, por ejemplo, otra masa, y esta masa consideramos como si fuera una masa grande que está en reposo, y es elástico, antes y después va a tener la misma cantidad de movimiento, va a ser igual a cero. Entonces la energía cinética del sistema no va a cambiar. No va a cambiar, va a ser la misma. Y eso me dice en el enunciado. La energía cinética del sistema cambia. No cambia la energía cinética en una colisión elástica. Sería en este caso falsa esta proposición. Cuando me dicen elástico, quiere decir que durante el choque no se pierde energía. ¿Ya? La energía que se disipa es igual a cero. No se pierde energía. Porque en un choque normalmente se pierde energía por generación de temperatura, de calor. Pero si es elástico, no hay disipación de energía. La energía no se disipa en este caso. ¿Ya? Entonces, allí tendríamos al ejercicio número 2. Parece que hemos avanzado bastante. Hemos realizado una variedad de ejercicios que nos van a ayudar a aplicar nuestra teoría. Muy bien, chicos, entonces practiquen. Nos estaremos viendo en la próxima sesión.